y 8 de la mañana y nos encontramos en la cabina de RPP con el presidente del Consejo de Ministros, señor Gustavo Deleancén. Señor Deleancén, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Fernando, gracias a ti por la invitación. Tanto más le agradezco que sí que ha estado hasta las 4 de la mañana anoche en el Congreso intentando desbloquear algunos puntos que todavía no han quedado definidos y que permitirán llegar antes de que se cumpla el plazo máximo de hoy a aprobar un presupuesto para el año 2025. ¿Cuán avanzado está el acuerdo? ¿Qué tipo de puntos quedan pendientes para que contemos con un presupuesto general para el próximo año? Fernando, en primer lugar, permíteme expresar públicamente mi felicitación y mi agradecimiento por el buen talante con el cual la Comisión de Presupuesto, presidido por la congresista Lady Camones, integrada entre otros por su vicepresidente y el secretario general, han tomado esta tarea y por intermedio de ellos, por supuesto, la responsabilidad de los 130 congresistas. Fernando, hoy se vence el plazo, tenemos hasta las 23:59 para aprobar el presupuesto. Yo diría que estamos ya muy adelantados, por encima del 90 y pico % para cerrar. Los equipos siguen afinando detalles porque el presupuesto tiene que estar equilibrado, Fernando. Los ingresos del Estado peruano tienen que corresponder con los gastos del Estado peruano. Y entonces, te comentaba hace un instante, tenemos demandas de 130 congresistas, demandas de 19 ministros, de 26 gobiernos regionales, 200 y pico gobiernos provinciales y casi 2000 distritales. Y seguramente todos, Fernando, tienen algo de razón en sus pedidos. Lo que ocurre es que tenemos un presupuesto limitado y tenemos que priorizar. Afortunadamente, Fernando, en este ejercicio de priorización hemos coincidido con el Congreso de la República en que el deber que nos asiste ahora es actuar con responsabilidad y priorizar los proyectos que resultan necesarios. ¿Para qué? Para cerrar brechas, para acortar estas diferencias entre los que menos tienen y los que tenemos mejores condiciones de vida. Nos hemos preocupado también porque en este cierre de brechas incluyan proyectos fundamentalmente dirigidos a agua y saneamiento. Queremos que el agua llegue y se masifique. Queremos también mejorar la salud y la educación. Pero todo este ejercicio, Fernando, implica en algunas ocasiones el financiamiento responsable, no solo del ejercicio 25, sino de 26, de proyectos que van a durar más allá incluso del gobierno de la presidenta Boluarte, y en ese esfuerzo es en el que nosotros ahora mismo nos encontramos. Y los ingresos, Fernando, ¿no? Porque todos van, esta es mi demanda, quiero este proyecto, pero pocos vienen diciendo, mi proyecto viene con esto que va a permitir su financiamiento. Entonces, el financiamiento por la parte de los ingresos es sumamente importante, y hablo de este ejercicio de responsabilidad de gastar lo que tenemos, y entonces estamos promoviendo también proyectos que puedan ser generadores de movilidad económica. Es decir, un proyecto de construcción, por ejemplo, sabemos que en torno a la construcción hay varios subsectores que se activan también y eso podría ser importante. Estamos también promocionando todo lo que significan las APPs, todo lo que significan las OXIs, porque queremos también que el sector privado se vaya involucrando en grandes obras de infraestructura pública. Y yo confío en que del ejercicio que terminemos hoy, aspiro a que sea hacia el mediodía por lo menos, podamos ya tener humo blanco para poder anunciar a todos el consenso al que ha llegado el Ejecutivo y el Legislativo, teniendo en cuenta que esta es la norma de consenso más importante del año, Fernando, ¿no? Entonces, trabajar en esto es un compromiso de todos, yo aspiro que lo logremos, y si cabe, hacia el mediodía podremos dar la buena noticia. Hacia el mediodía son menos de 3 horas, lo felicito por el optimismo. En todo caso, el presupuesto del 25 ha crecido en 4%. 4.6%. Para llegar a 251.000 millones de soles, de los cuales 12.5 están previstos de ser cubiertos con más deuda pública. ¿Era la opción razonable? Sí, Fernando, yo creo de que esto de el ejercicio de la deuda es una parte de la economía, esto se mueve así, no tendría por qué sorprendernos, la cifra probablemente sea más alto, pero ya hemos venido haciendo ejercicios a lo largo de este año para ir haciendo lo que los economistas llaman achatar la deuda. Hemos tenido algunos picos significativos de lo que podría haber significado el pago de grandes cantidades en los años próximos, inclusive el año 25 y 26, y lo que hemos hecho nosotros como un ejercicio que también tiene que ver con una práctica común es ir achatando la deuda. Hemos ido
postergando los pagos, hemos ido en algunos casos pagando, siempre cumpliendo, Fernando, con nuestras obligaciones. En ningún momento ha habido riesgo alguno de que se diga que el Perú no ha cumplido ni ha pagado, por el contrario. Yo me permito decirte, Fernando, que sí, en todos los casos hemos cumplido y en esta oportunidad aquello que es endeudamiento no tendría por qué sorprendente, los recursos tenemos largamente para cubrirlo. Lo que sí no corresponde a la regla fiscal que el Estado peruano ha venido respetando durante los últimos años es la tasa del déficit. ¿A cuánto cree usted que se va a ubicar a fin de año? ¿Qué es lo que prevé como cifra este presupuesto? Porque teníamos un tope que se ha superado ampliamente. Sí. Fernando, no puedo dejar de decir que tienes razón. Mira, nosotros iniciamos el año aspirando a tener 2.5 de déficit. Luego sinceramos nuestra cifra y estimamos 2.8 para el cierre. Muy lamentablemente tengo que informar que no vamos a lograr la meta, probablemente estemos sobre el 3.1, que no nos alienta, Fernando, sin duda alguna, pero esto también vuelve sobre lo que está ocurriendo. Fernando, en el Perú nosotros hemos tenido demandas contenidas por muchos años, demandas sociales contenidas. Fernando, me he encontrado con casos de entidades públicas que hacía 20 años no se revisaban sus ingresos. Hemos tenido casos como, por ejemplo, Fernando, me permito citar, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. O sea, más de 10 años. ¿Cuánto va a subir en promedio la remuneración de los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas? Ay, caramba, me coges con mal pie. ¿40%? Hay un promedio, dependiendo los grados también, que se está movilizando. Alrededor de esa cifra, 40% de aumento. Dependiendo, en muchos casos sube y baja, sí. Y tengamos en cuenta también que esto se había trabajado con lo que se denomina el efecto espejo, ¿no? Porque ellos tienen una condición de activos y retirados muy similar. Así que en ese esfuerzo nos encontramos. Estas son grandes cifras, Fernando, son grandes cifras médicos, son grandes cifras policías, maestros. Entonces, de eso estamos hablando. Y Fernando, es cierto, hemos superado la meta prevista para el déficit, estamos, te digo, en 3.1, pero también tenemos que atender esa deuda social, que no es de hoy, Fernando, es una deuda social que viene muy atrás y una deuda social que la presidenta Boluarte está comprometida en aliviar, ¿no? Permítanos, por favor, ir a escuchar a los anunciantes. Antes de retomar nuestra conversación, quiero preguntarles sobre el esfuerzo de descentralización del gasto y, en particular, las partidas mínimas que se han previsto para los 1.880 distritos que hay en nuestro país. Y luego hablaremos sobre política también, sobre otros acontecimientos de los últimos tiempos, como APEC y CADE. Por lo pronto, escuchamos a los anunciantes del PP y retomamos nuestra entrevista con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo. 9:19, estamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, señor Gustavo Adrián Sen, con el que, como era inevitable, hemos comenzado hablando de lo que es la prioridad de este instante, que es la aprobación de un presupuesto para el año 25. Como él dijo, es la ley más importante del año, que expresa los consensos que hay sobre las prioridades de acción que tiene el Estado y que son coordinadas naturalmente con los congresistas y con las autoridades locales y regionales. Mientras se discutía el Congreso, en los términos en que usted nos ha contado, había en la calle, tanto en las inmediaciones del Palacio Legislativo como en la carretera Panamericana Sur, una presión para que se apruebe una prolongación del registro integral de formalización de los mineros, llamado REINFO. Y finalmente, efectivamente, el Congreso, que había desestimado la ley MAPE presentada por el Ejecutivo a través del por entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, tuvo que resignarse a la aprobación por parte del Congreso de una prolongación del REINFO contra la voluntad que ustedes habían expresado. ¿Cómo podemos avanzar en este marco normativo para formalizar a aquellos que de buena fe quieran hacerlo y evitar que alguno de los nombres de esa lista del REINFO sea utilizado como pantalla, como paraguas, por la minería ilegal, que además en muchos casos actúa sin ningún paraguas, como vemos en Patás? Sí, Fernando, gracias por llevarme a este tema. Mira, vemos con suma preocupación lo que ha ocurrido. En Lima aproximadamente una movilización de hasta 2.000 mineros y a nivel nacional 7.500 más.
no dejamos de comprender, Fernando, que detrás de este problema hay un problema que ya no solamente es un problema minero, un problema ambiental, ya no solamente es un problema policial, militar, sino que es además un problema político y un problema social. Digo todo esto, Fernando, poco para enfocar y ponerle marco a lo que significa una solución integral del problema de la minería. Nosotros, en cumplimiento de una disposición legal emitida por el Congreso, hicimos llegar la ley de la pequeña minería y de la minería artesanal. En esa ley no se trata ninguna ampliación del REINFO, porque no era lo que correspondía, Fernando, ni correspondía al mandato que recibimos del propio Congreso de la República. El Congreso de la República no ha tomado como nosotros hubiésemos querido, no ha acogido el proyecto de ley de nosotros, está allí, pero se precipita y saca esta ley donde nos amplía el REINFO por 6 meses más, advirtiendo que podría prorrogarse a un periodo igual de 6 meses. Fernando, en este proyecto lo que yo he podido leer y que está siendo seguramente remitido al Poder Ejecutivo para nuestro análisis y cuando no eventual observación, he podido apreciar que con una ley ordinaria del Congreso de la República se pretenden hacer modificaciones a la ley de base de descentralización, a la ley de gobiernos locales e incluso, más allá de que se pretenda empoderar al Ministerio de Energía y Minas para que dirija, etcétera, estas actividades, se estaría restringiendo facultades o competencias que ya han sido conferidas a las direcciones regionales de minería. Pero Fernando, pensemos en la solución que finalmente es un poco lo que nos aboca a nosotros. Hemos hecho esfuerzos muy grandes, Fernando. Yo lo digo así porque ha sido cierto, me he reunido con los mineros, he estado sentados en la mesa con ellos, me han explicado sus necesidades y hemos acogido mucho de aquello, Fernando. Hemos reducido los requisitos, hemos invocado a que se haga una rebaja también en los costos, hemos pedido que se formalicen, que nos identifiquen las vulnerabilidades. ¿Y qué ha ocurrido, Fernando? ¿Cuál ha sido la realidad de las cosas? Las direcciones regionales de minería y los gobiernos regionales en general no tratan de la misma manera a todos los mineros. Algunas tienen unos requisitos, otras tienen otros, algunas cobran más, algunas cobran menos, y algunas hacen una labor de supervisión de la labor minera más exhaustiva que otras. El hecho cierto, Fernando, es que en este momento tenemos a la minería en el Perú extrayendo muchísimo oro. Te hablo del aluvial que puede provenir de Madre de Dios o de la cuenca del Putumayo, o te hablo también del oro que puede estar saliendo en la Riconá en Puno o de Patás. Te estoy hablando, Fernando, de ingentes cantidades de dinero que aquí no tributan a nadie, que no le dan cuenta a nadie. Y el REINFO llegó a convertirse, Fernando, en una suerte de patente de corso con el que yo podía hacer exactamente lo que me diera la gana. Comprar la dinamita que quisiera, sin importar para qué la voy a destinar. Podía comprar cianuro, podría comprar mercurio, REINFO con el que yo podía abrir una concentradora, con la que podía hacer tránsito de decenas de volquetes cargados de mineral, y yo no le doy cuenta a nadie, Fernando. Entonces, frente a este caos, se han empezado a generar los problemas de crimen organizado, por ejemplo, que nosotros conocemos y con los que no podemos convivir. En Madre de Dios sabemos que el problema no solamente es la minería ilegal, sino que además tenemos tala, trata de personas, narcotráfico. En Patás el crimen organizado ha dado cuenta de todas las muertes que tenemos. Y frente a ello, una minería formal, Fernando, que por supuesto viene y encara al Estado y le dice ¿qué estás haciendo? Y nosotros tenemos la mejor voluntad, Fernando, de tratar de buscar soluciones al problema de la minería, y le hacemos un llamado al minero. Fernando, la formalización es el camino para pagar impuestos, cierto, como lo hacemos todos los ciudadanos, pero además una formalización, Fernando, que va a permitir de que quienes están involucrados en la tarea de la minería no tengan que estar expuestos hoy al abuso, trabajan en condiciones infrahumanas, sin ningún tipo de medida de protección, Fernando, y esos jóvenes no van a vivir más allá de los 35 años por la contaminación a la que están expuestos. Nosotros queremos que todo esto se transparente, que todo esto se formalice, y vamos a seguir, sí, Fernando, vamos a seguir también haciendo interdicción en esas zonas. El Alto Comisionado para la Minería Ilegal, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, SUNAT están trabajando, está trabajando OEFA y varias entidades más con el propósito fundamental de también atacar a quienes definitivamente
obviamente pretenden mantenerse al margen de la ley. Pero ¿usted cree que en este momento hay una percepción clara de que están haciendo interdicciones? Los datos que nos llegan del río Nanay, no muy lejos de Iquitos, es que hay dragas funcionando en este río pequeño cuyas aguas alimentan a los habitantes de la capital de Loreto, que son 500.000 personas. Y los camiones que bajan cada día de Patás cargados con toneladas de material minero no son controladas por nadie. Y algunas procesadoras de ese material que hay en la costa tampoco son controladas por nadie. ¿Por qué hay esa pasividad frente a las prácticas que permiten la minería ilegal soportada, como sabemos, por organizaciones criminales? Y son estas organizaciones criminales, Fernando, y te digo nuevamente, discúlpame que hable en primera persona, yo he sido testigo de excepción en Patás de la voladura de 4 concentradoras ilegales, 4. 2 semanas después, Fernando, estaban de nuevo operando en la zona. Primero porque estás hablando de ingentes cantidades de dinero, como lo que ocurre en Madre de Dios. Volamos una draga, volamos 2, 10 dragas y luego las vuelven a poner, Fernando. Son, quizá me equivoquen en la cifra, pero miles de millones los que están interviniendo en estas operaciones. El Perú es tan grande, Fernando. Nos preocupa el Nanay, lo mencionaste. En el Nanay, Fernando, nos preocupa que se estén contaminando sus aguas, que son las que sirven a Iquitos y a otros varios lugares. Estamos actuando allí con la Marina de Guerra y lo estamos haciendo de manera permanente. Y esto puede parecer odioso repetirlo, pero dentro de los limitados recursos que tenemos. Porque el Perú es tan vasto, Fernando, que no solamente estamos en el Nanay, estamos en el Putumayo, estamos en Caballococha, estamos en La Pampa, estamos en Rinconada, estamos en Chala, estamos en Patás. En Patás estamos con La Ponderosa, estamos en La Poderosa, estamos con Marce, estamos con Horizonte. Fernando, y cuando nosotros hablamos de que nos incrementen el presupuesto, que compremos material y todo, se les hace difícil creerlo. Mira, hablando del presupuesto nuevamente, estamos dando autorización para que los gobiernos regionales por diferentes fuentes puedan contribuir con parte de sus recursos en seguridad ciudadana. Gobiernos regionales nos han dicho, ¿qué necesitas? 4x4 te las compro, pero no puedo porque el presupuesto no me lo permite. Ahora lo van a poder hacer con el 2025. Van a poder ayudar a la Policía Nacional para que esté mejor equipada y pueda combatir. Y luego tenemos que significativamente mejorar el tema de los efectivos, Fernando. La Policía Nacional... Aumentar el número efectivo de la policía. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, por lo menos vamos a tener que incrementarlo en 10.000 efectivos, pasando de 30.000 a 40.000 para atender todo lo nuevo que se va a hacer en el Putumayo. Las Fuerzas Armadas, sí, la proporción que corresponda para la intervención en el Putumayo. Y nuestra Policía Nacional necesita hacer ejercicios más amplios de mayor personal. De acuerdo. Y toda esta política se lleva a cabo sin que haya un ministro de Energía y Minas en ejercicio. ¿Cómo interpreta usted la censura a Rómulo Mucho con solo 4 votos contra la censura? Fernando, durante APEC, yo creo que uno de los ministros que mayor simpatía acogía era Rómulo Mucho. Conocido en varios países y tenido por un ministro muy exitoso. Rómulo es un profesional con absoluta solvencia y su apartamiento a mí me ha causado profunda insatisfacción. Yo creo mucho en esta gimnasia parlamentaria, creo mucho en las relaciones ejecutivo-legislativo, pero no me parece que haya sido oportuno ni que haya sido la mejor decisión. No puedes retirar a un ministro de Estado encargado de un problema tan serio en una crisis como esta para promover una censura de él. En su momento, en su momento tuve una conversación con las fuerzas políticas y expliqué la necesidad de la permanencia de Rómulo, expliqué la necesidad de un diálogo más profundo y más abierto. Mira, él tiene esa muy particular condición de ser querido por las comunidades y de ser querido por las empresas. Tengo que decirlo como fue, el mismo día se acercaron a mí y me expresaron el pesar por lo ocurrido. Pero esto es política, Fernando. Yo hablé con Rómulo, con quien he tenido siempre una relación muy franca, muy abierta y muy amical. Y Rómulo me lo dijo como lo puede decir un hombre que ya está grande como él y me dijo, querido Premier, estas son cosas de la política, yo las entiendo.
se puso a órdenes del gobierno nuevamente con la lealtad que lo caracteriza. ¿Qué razón cree usted que primó para que lo saquen del mapa, pese a las calidades que usted está atribuyendo? Bueno, lo que se dijo desde el Parlamento fue que no había encontrado una solución oportuna al tema de la minería ilegal. La ley MAPE que pusimos no era de agrado del Congreso por lo visto, y luego los 2.000 mineros acampados en la avenida Bancay parece que ejercieron significativa presión en esa toma de decisión, ¿no? ¿Y cuándo sabremos quién va a ocupar ese puesto clave en estas circunstancias? Muy pronto. ¿Hoy? Espero que sí. Es decir, que hoy podría juramentar. Sí. ¿Sabe usted quién va a ser? No lo sé. ¿No lo sabe? ¿O no lo quiere decir? No lo puedo decir, Fernando. No lo puede decir, pero en todo caso tenemos que prepararnos para la juramentación. Es que mira, tenemos un plazo, los plazos los tenemos que cumplir, son plazos legales y nosotros no vamos a salir de ese formato. Lo vamos a hacer cuando corresponda, Fernando. De acuerdo. Por otra parte, respecto de la reinfo, que ya no será un problema para el señor Mucho, que volverá a su actividad privada, ¿ustedes han recibido ya el documento aprobado en el Congreso? Justamente esto se aprobó ayer muy tarde por la noche, Fernando. Lo que ha tenido que haber ocurrido es que el Congreso ha debido remitirlo al Poder Ejecutivo. Te digo, yo he salido ayer muy tarde, hoy día mejor de madrugada del Congreso, y no tenía noticia. Ya como comprenderás, el aparato administrativo del Congreso no funcionaba a esa hora. Presumo que para esta hora ya debe estar en el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a revisarla, vamos a presentar una opinión. Revisaremos si es conforme a la Constitución, si está de acuerdo, daremos nuestra opinión y si corresponde promulgarla lo haremos y si corresponde observarla también seguiremos ese camino. ¿Y la ley MAPE que promovió el señor Mucho quedará enterrada? No debería ser. Esta es una ley que promueve el Ejecutivo, no una persona, así que haremos votos también para que le echen una mirada y sigamos trabajando sobre ello. Me imagino que habrán llegado las palabras que pronunció el presidente del Banco Central en el marco de CADE Ejecutivos 2024 y alertó contra el cambio de reglas que disuaden la inversión y que echan a perder el esfuerzo fiscal que se hace en otros campos. Yo quisiera que nos diga cuánto poder tiene el Ejecutivo para evitar que en el Congreso o bajo otras presiones hayan cambios de reglas. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP al mismo tiempo que un resumen de noticias. Al que quedó planteada la pregunta, si escuchó los ecos de lo que dijo el señor Julio Velarde en CADE hace pocos días en Arequipa, en la sede de TecSub, en donde advirtió que el cambio de reglas que venimos viendo en el Perú a muy diversos niveles perjudica la estabilidad del país en general y el clima favorable a las inversiones. Fernando, escuché a Julio Velarde y, por supuesto, lo dicho por Julio siempre nos lleva a reflexión. Pero al respecto, yo lo único que podría decir es que hay tranquilidad, hay calma, sabemos de los compromisos, hay situaciones excepcionales como el déficit que tú lo has mencionado, que lamentablemente no está dentro de lo que nosotros hemos esperado, pero hay otras cifras donde también apostamos y donde consolidamos nuestros compromisos con esas reglas que tenemos que respetar. Fíjate tú, los dice también Julio, ¿no? La tasa de inflación más baja, somos un país con una moneda sumamente estable, nuestra cantidad de reservas es muy buena. Y Fernando, todo esto forma parte del trabajo que hace el Banco Central de Reserva, por supuesto que sí, que no lo hace aisladamente, sino lo hace en un escenario que nosotros estamos generando como promotores de inversión. Fernando, si este año ha sido bueno en inversión privada, el próximo año será mucho mejor. Los índices que muestran nuestros empresarios respecto de cómo ven el futuro, tiene ya varios meses atrás arrojando la cifra de optimismo. Un optimismo que se va a ver reflejado en los más de 50.000 millones de dólares de inversión que están previstas para el año 25. 50.000 millones de dólares de inversión para el año 25. En inversión privada. ¿Puede desagregar un poco esa cifra y saber? Estamos pensando, por ejemplo, Fernando, en lo que van a ser la ampliación de los proyectos mineros que están muy adelantados. Estamos pensando en la nueva inversión que se va a hacer en infraestructura. Y sobre el tema de infraestructura, Fernando, permíteme decirte lo siguiente. Vamos a crecer entre 3.2 y 3.4 al cerrar el año 2024. 3.2, 3.4. No es lo que prevé el Banco Central, ¿no? Hasta 3.1. El Banco Central ha dicho 3.1. Yo, como siempre le digo a Julio, con mucho respeto,
soy un poquito más optimista que él, ojalá no me equivoque, pero igual, Fernando, estuvimos en menos 0,6%, Fernando. Si le subes a ese 0,6 el 3,2, hemos crecido 3,8, Fernando, en un proceso de recuperación que no se veía años atrás. Y yo he dicho que estamos iniciando un proceso expansivo en nuestra economía. Pero te digo más, Fernando, a ese proceso expansivo lo vamos a ver mejorado significativamente el año próximo en un país que tiene que ofrecer estabilidad, tranquilidad, paz social. Fernando, hemos logrado controlar el conflicto minero caracterizado en el Corredor Sur en base al diálogo. El año pasado, más de 4 meses paralizado el Corredor Sur. Este año vamos a terminar con una cifra récord de tan solo 8 noches, Fernando, 8 noches paralizado. Esto quiere decir que nosotros estamos apostando por el diálogo para generar un clima que sea beneficioso para las inversiones. En infraestructura, Fernando, si queremos un país que crezca por encima de 4 y se acerca al 5%, Fernando, Chancay debería aportarnos 1% más sobre lo que regularmente tendríamos que hacer. Si repetimos simplemente el 3,2, que le sumas el 0,6, te pones en 3,8 y le pones uno más, de Chancay vas a tener 4,8, Fernando. Y un esfuercito adicional nos podría hacer crecer más. Pero ese Perú que queremos para el 25, Fernando, no puede ser el Perú que hoy día tenemos. El Perú que queremos nosotros, que en crecimiento necesita nuevas carreteras, Fernando. Carreteras más seguras, más amplias, por donde pueda transitar la mercadería en los contenedores. Necesitamos obras, Fernando, de infraestructura ferroviaria, que es la forma más económica y más sencilla de poder trasladar los minerales que se van a encontrar en la Sierra Sur y también en el norte con la explotación de proyectos como Galeno, La Granja, etcétera. Pero a la infraestructura, Fernando, en carreteras, en ferrocarriles, tienes que agregarle puertos. Esos puertos, Fernando, se van a sumar. Yo quiero preguntarle sobre otros puntos, porque lo que necesitamos también es tener logros en lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Nadie quiere venir a invertir a un país en el que pasan las cosas que vemos, en donde hay agentes policiales que roban los enseres de un colega caído, en donde hay extorsionadores y sicarios que disparan contra buses porque no han querido cobrar cupo. ¿Qué logros tenemos? El señor Santibáñez dijo que se iría a los 60 días si no tienen logros. Se ha renovado el régimen de emergencia y no vemos logros. Señora Sí, Fernando. Mira, hemos renovado el estado de emergencia en los 14 distritos de la ciudad de Lima y el Callao, fundamentalmente porque así lo han solicitado los señores alcaldes que dirigen esos distritos. Es un compromiso, Fernando, que es progresivo. Estamos obteniendo cifras que son significativamente mejores a las que hubieron antes de iniciar el estado de emergencia. La miseria humana retratada en este acto indescriptible de que tus colegas te roben estando tú herido es una cosa imperdonable y que merecería la mayor de las sanciones, no en términos castrenses, sino civiles y penales. Pero a esta vergüenza, degradación extrema, Fernando, tenemos que también considerar de que se están haciendo trabajos importantes. Diciembre, Fernando, el mes que empieza mañana, es extremadamente conflictivo porque hay más asaltos, hay más robos. Eso es estadísticamente, lo digo hoy día que es 30 de noviembre. Revisen las cifras de incremento de la criminalidad en el mes de diciembre, siempre hay una mayor incidencia ahí porque la Navidad, porque la gente tiene dinero, sale a comprar, el ladrón sale a robarte, etcétera. Lo que nosotros estamos tratando de aplacar de manera significativa es este crimen organizado que actúa con perversidad. La próxima vez nos va a dar resultados sobre eso. Yo quisiera, porque no tenemos tiempo para abordar algunos temas, como el de los reguladores, como el del Ministerio de Infraestructura que se pensó crear, los problemas judiciales de la presidenta también importan, de la misma manera que su hermano. Yo quisiera terminar simplemente con un tema que le importa a la juventud, que tiene que ver con los deportes. Se le reprocha a usted como jefe del gabinete el haber obstaculizado que el Perú mantenga su calidad de sede para el sudamericano. El sudamericano sub-20 no tendrá lugar en nuestro país. Y el que lo ha criticado es nada menos que el presidente de la Federación, señor Lozano. ¿Qué le responde usted? Bueno, me imagino que el señor Lozano haya tenido mucho tiempo para reflexionar últimamente por los lugares donde se ha encontrado, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Y en todo caso, haber perdido la sede obedece a una serie de requisitos que no se cumplieron respecto a infraestructura deportiva que tenía que asegurarse
en Arequipa y que no fue asegurada. Y en esta participación está no solamente el IPD, el deporte, sino que además está también, Fernando, el propio gobierno regional. Se tuvieron que haber hecho obras de infraestructura con mucha anticipación y esto no se había concretado. Pero respecto al deporte, Fernando, aprovecho para decirte que ayer se llevó a cabo una inauguración frustrada el día antes de ayer de los bolivarianos bicentenarios Perú 2024 en Ayacucho. Las disciplinas se vienen realizando con normalidad, algunas acá en Lima inclusive. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por el deporte, hemos traído los Panamericanos 2027 y yo espero, Fernando, que siendo los jóvenes quienes están más involucrados en estos temas deportivos, el apoyo siga siendo tan decidido como lo estamos haciendo con el IPD, donde ya empezamos a potenciar a nuestros deportistas de élite que han traído medallas olímpicas o diplomas, donde tenemos un programa de acompañamiento para ellos con sus médicos y sus entrenadores. Ojalá que veamos resultados de esto, señor primer ministro. Muchas gracias por su presencia acá. Lamentablemente el tiempo nos es contado y queremos hablar con el presidente de IPAE, Acción Empresarial, que ha organizado con éxito la cita del CADE Ejecutivos, que ha sido culminada el jueves pasado. Muchas gracias por su presencia. Fernando, muchísimas gracias a ti. Muy buenos días. Hacemos una...